Vale, listo. Bueno, pues como comentábamos, el webinar de hoy va a tratar sobre la ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio de alimentos, ¿vale? Os vamos a tratar de dar todos esos puntos clave para que entendáis mejor el contenido de esta ley. Como siempre intentamos traduciros, ¿no? Un poco el contenido de estas leyes, que en algunos casos es bastante tedioso de entender, para que podáis entender cómo os afecta y podéis aplicarlo de una manera práctica a vuestra organización, ¿vale? A vuestra empresa. Eh, Como siempre, el índice, un poco cuáles van a ser los pasos que vamos a seguir y el contenido que vamos a tratar a lo largo de este webinar. Empezaremos explicando un poco la problemática y el impacto del desperdicio de alimentos para que entendáis un poco el contexto. Sé que muchos ya lo conocéis, estaréis muy concienciados con esta cuestión, pero todavía sabemos que muchas empresas desconocen el impacto real, ¿no? de esta cuestión. Entonces, queríamos empezar pues, otorgándonos unos datos, sobre todo para que entendáis el porqué de la entrada en vigor y de la publicación de una normativa centrada únicamente en el desperdicio alimentario, ¿vale? Continuaremos, como siempre hacemos, explicando de manera muy brevemente, ¿vale? La evolución normativa de esta cuestión para que entendáis un poco de dónde venimos, hacia dónde vamos y el punto en el que nos encontramos, por qué ahora estamos en el punto en el que estamos con la reciente publicación de esta normativa. Pasaremos a hablar de los objetivos generales y específicos de esta norma. Hablaremos también de cuáles son las organizaciones afectadas, ¿vale? De manera general, qué organizaciones se ven afectadas por esta ley para que podáis detectar si vuestra organización se encuentra afectada por este nuevo instrumento legal. Y ya pasaremos de manera más detallada a hablar de esos puntos clave, de esas obligaciones, de esas prohibiciones que recoge esta ley y cuáles son sus plazos de aplicación, ¿vale? Para que tengáis claro si os veis afectados por la ley, de qué manera os veis afectados por esta ley, cuál es vuestra consideración, la consideración de vuestra organización dentro de esta normativa, ¿no? Cómo se enmarca y que, por lo tanto, qué obligaciones vais a tener que cumplir, ¿vale? Haremos, antes de terminar, también mostraremos un poco unas buenas prácticas que recoge la ley y son bastante interesantes para que las tengáis en cuenta, y finalizaremos explicando el régimen sancionador, ¿vale? Y luego, como siempre, os pondremos un cronograma a modo de tabla muy visual para que podáis ver un poco cuáles son los plazos de aplicación de cada una de las obligaciones y prohibiciones que hayamos mencionado anteriormente, para que lo tengáis de manera visual muy rápido, podáis ver cuáles son esas obligaciones y esos plazos, ¿vale? Y podéis identificarlos de manera clara. Bueno, empezamos, si os parece, como hemos comentado, explicando un poco cuál es la problemática y el impacto del desperdicio de alimentos, con el objetivo de que conozcáis un poco por qué, ¿no? El porqué de esta norma, porque ahora se ha decidido por parte del Gobierno nacional poner en marcha una normativa de estas características. Bueno, así como dato impactante, se estima que en el mundo se desperdicia aproximadamente el 30% de los alimentos, ¿vale? Según datos de la FAE de la FAO. Por este motivo, uno de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, concretamente el ODS 12, que es de producción y consumo responsables, pretenden, ¿no? Tiene como objetivo reducir a la mitad el desperdicio de alimentos que se genera per cápita y espera, voy a modificar un poco esto, que no veía el contenido, y reducir la pérdida de alimentos a lo largo de las cadenas de producción y suministro, ¿vale? Entonces, esto tiene como objetivo, dentro del ODS 12, por una parte, que el desperdicio alimentario por habitante se reduzca, pero también que se reduzca dentro de esas cadenas de producción y suministro, ¿vale? Dentro de las organizaciones. Y aquí es donde vosotras, como organizaciones, empezáis a cobrar protagonismo y os establecen una serie de obligaciones, prohibiciones y responsabilidades en este objetivo. Entonces, todas aquellas organizaciones que cumpláis con esta normativa, con los objetivos y las obligaciones de esta normativa, ya sabéis que vais a estar contribuyendo a su vez al ODS 12, ¿vale? De producción y consumo responsables, concretamente a la meta 12.3, ¿vale? Y aquí, como vamos a estar toda la presentación hablando de desperdicio alimentario, quería incluiros cuál es la definición que contempla la ley de desperdicio alimentario respecto a este concepto, ¿no? De desperdicio alimentario, y es la parte de los alimentos que están destinados a ser ingeridos o consumidos por los seres humanos y que finalmente termina desechada como residuo, ¿vale? Esto es muy interesante porque es verdad que se ha homogeneizado y se ha determinado de manera detallada cuál es la definición de desperdicio alimentario, ¿vale? Que
previamente a la entrada en vigor de esta norma, pues no estaba muy clara, ¿vale? Había algunas dudas, se confundían conceptos. Entonces, en esta ley lo interesante es que ya nos da esta definición. Entonces, para que tengáis claro que cuando hablamos de desperdicio alimentario nos referimos a eso, ¿vale? A todos aquellos alimentos que fueron fabricados, cultivados, transformados, producidos para ser destinados al consumo humano y finalmente, por los motivos que sea, se desechan como residuo, ¿vale? Otra de las cuestiones importantes que me gustaría mencionaros es el triple impacto que tiene el desperdicio de alimentos. Yo creo que como organizaciones, cuando pensamos, organizaciones del sector de la alimentación, cuando pensamos en desperdicio de alimentos, lo primero que se nos viene a la cabeza son los impactos económicos, ¿no?, que tiene el desperdicio de estos alimentos para nuestra organización y también a nivel general, ¿no? Pero realmente el impacto que tiene el desperdicio alimentario va mucho más allá de la pura esfera económica, ¿no? Cuando hablamos de desperdicio alimentario, hablamos de falta de sostenibilidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene un impacto, como os comentaba, en las tres vertientes de la sostenibilidad, desde el punto de vista medioambiental, pero también tiene un impacto social y, por supuesto, también tiene un impacto económico, ¿no?, que es el impacto, yo creo, que más fácil de ver por todos y por todas. ¿Por qué decimos que tiene un impacto medioambiental? Pues fijaros los datos. Casi el 10% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero provienen del desperdicio de alimentos, ¿vale? Aquí es muy curioso porque en muchas ocasiones, cuando vemos que hay empresas que tienen calculada su huella de carbono, ¿no?, la huella de carbono de su organización, y han establecido planes de reducción de emisiones, vemos cómo el tema del desperdicio alimentario normalmente no suele estar incluido, ¿no?, en esta cuestión, cuando realmente hay una relación directa entre el desperdicio alimentario y los gases de efecto invernadero. Tenemos que pensar todos esos gases de efecto invernadero que se emiten no solo por la fabricación, cultivo, etcétera, de estos alimentos que no van a llegar a ser consumidos, ¿no?, porque se desperdician, sino también todos los gases de efecto invernadero que conlleva el destino, ¿no?, la gestión de esos alimentos cuando se acaban convirtiendo en un residuo, ¿no?, antes de haberse consumido. Por lo tanto, esas emisiones de gases de efecto invernadero vienen por doble partida. Ya ves que además el porcentaje es bastante alto, ¿no?, es bastante abrumador. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta también la cantidad de agua dulce que se consume en el planeta, ¿no? Casi un 20% de consumo de agua dulce del planeta para elaborar estos alimentos que van a ser desechados, ¿no?, que van a convertirse en desperdicio. Y luego también desde el punto de vista de la superficie agrícola mundial que se utiliza para estos alimentos, para cultivar estos alimentos que se producen y que no son consumidos. Fijaros, casi no, el 30% de la superficie agrícola, o sea, casi un tercio de la superficie agrícola se destina, ¿no?, con lo que esto supone a nivel ambiental, que en muchas ocasiones tenemos casos, por desgracia, de deforestación, de pérdida de hábitats, de degradación del suelo, etcétera. Entonces, que se utilice un 30% de la superficie agrícola para esto, cuando estos alimentos van a ser desechados, pues es un problema ambiental muy grave, ¿no? A nivel social, lo mismo, y aquí ya pasamos a una cuestión incluso más ética, ¿no?, que con la cuestión de medio ambiente. Tenemos unos datos que contrastan mucho entre sí, ¿no? Por un lado tenemos el dato de que al día mueren alrededor de 40.000 personas de hambre, pero por otro lado tenemos el dato de que producimos un 60% más de los alimentos que necesitamos, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser que estemos produciendo más de la mitad de alimentos que necesitamos y que por otro lado estén muriendo tantas personas al día de hambre, ¿no?, por no tener acceso a alimentos de calidad? Y otro problema grave a nivel social es que el número de personas subalimentadas en el mundo está en aumento, ¿vale? Es otra cuestión grave que tenemos que tener en cuenta. Y en el aspecto económico, lo que he comentado, a nivel de cada empresa es un impacto bastante, bastante importante, y a nivel general, pues fijaros, un tercio de los alimentos producidos se tira, ¿vale? Por lo tanto, se estima que se tiran alrededor de 1.000 millones de dólares anualmente, ¿vale? Este gráfico que nos muestra cuál es el porcentaje o las cantidades de desperdicio alimentario que se dan en cada uno de los ámbitos, ¿no?, en hogar, en producción primaria, en transformación, en distribución y en canal Horeca. Seguramente ya lo habréis visto anteriormente si habéis bicheado un poco en el tema del desperdicio alimentario. Es un gráfico que siempre suele aparecer, ¿no?, porque es bastante impactante. Es cierto que, como veis, el 53% del desperdicio alimentario se da en los hogares, ¿vale? Más de la mitad se da en los hogares.
pero el otro 47% ya veis que se da en producción primaria, en este caso concretamente un 11%, en transformación casi un 20%, un 5% en distribución, ¿vale? Aquí es bastante menos, lógicamente, porque, bueno, pues por la actividad que se desarrolla, y en el canal Horeca un 12%, ¿vale? Entonces, como veis, queda mucho por hacer en los hogares, ¿vale? A nivel individual, pero también a nivel de las propias empresas, ¿no? Del sector de la alimentación hay también mucho por hacer. O sea, casi el 47% del desperdicio total se genera en las organizaciones, ¿no? Por lo tanto, es justamente por eso por lo que esta ley em, exige, ¿no? Ciertas obligaciones que luego veremos a las organizaciones, pero también de manera indirecta y con el objetivo de que se reduzca ese desperdicio de alimentos en los hogares, bueno, pues insta, ¿no? O solicita a las empresas a que también pues, realicéis campañas de concienciación para que vuestros clientes sean más conscientes del impacto, ¿no? que tiene el desperdicio de alimentos, y así generar una cultura tanto organizativa como a nivel de sociedad que haga que, bueno, se vaya reduciendo, ¿no? Y se vaya teniendo un poco más conciencia sobre lo que conlleva el desperdicio de alimentos y se vaya reduciendo, ¿no? Y disminuyendo a lo largo de los años. Por lo tanto, con todo esto que hemos comentado, estamos hablando de un problema claramente ético, ¿vale? Como comentaba antes, no puede ser que produzcamos un 60% más de los alimentos que necesitamos para alimentarnos, pero que cada día a su vez mueran mueran en el planeta, perdón, 40.000 personas de hambre. Entonces, no es una cuestión de cantidad, es una cuestión de distribución, es una cuestión de que el sistema alimentario actual no está bien diseñado, ¿vale? No es eficiente, no es justo y mucho menos es sostenible. Entonces, aquí entra mucho en juego el tema de la sostenibilidad. O sea, muchas veces estamos cada vez, ¿no? implementando más medidas en pro de la sostenibilidad y, bueno, pues el desperdicio alimentario en muchas organizaciones lo dejamos de lado, ¿no? Porque lo consideramos una cuestión aparte, que tiene más que ver con un problema económico, ¿no? que nos genera la empresa. Pero ya veis que los impactos son en esa triple vertiente de la sostenibilidad. Entonces, si hablamos de que somos sostenibles, tenemos que poder demostrarlo. A los consumidores ya no nos vale o ya no les vale con que las empresas digan que son sostenibles, sino que puedan acreditar esta cuestión con hechos, ¿vale? Entonces, no podemos hablar de sostenibilidad si estamos teniendo unas cifras muy altas de desperdicio alimentario en nuestra organización, ¿vale? Entre otras cuestiones. Por eso es muy importante poner aquí el foco para intentar hacer esa transformación o esa transición hacia la sostenibilidad desde nuestra estrategia organizativa, ¿vale? Visto un poco el problema y los impactos que esto genera, si os parece, pasamos a ver un poco cuál ha sido la evolución normativa. Aquí no me voy a detener mucho, siempre me gusta mencionarlo, ya lo sabéis, para situarnos un poco y que podáis ver desde dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿vale? Entonces, el tema del desperdicio alimentario en la Unión Europea se lleva trabajando ya muchos años, ¿vale? Se ha trabajado de diferentes maneras. Se inició con estudios de cuantificación del desperdicio para ver cuánto desperdicio se genera per cápita por países en la Unión Europea, comparativos, ¿no? entre otros países y otras regiones, pero también se ha incluido, como veis, en decisiones delegadas, en directivas, en los planes de objetivos climáticos 2030, ¿no? En esos ODS, incluso en el Pacto Verde Europeo, ¿no? Concretamente, se han llevado a cabo decisiones delegadas sobre metodologías de medición para medir ese desperdicio de alimentos. Se publicó la Directiva Marco sobre Residuos, que aquí ya se hablaba del desperdicio de alimentos, ¿vale? De los residuos provenientes de los alimentos no consumidos. Los ODS 2030, ¿no? Que como ya comentábamos anteriormente, está vinculado con el ODS 12, ¿vale? De producción y consumo sostenibles. Y ya se establece ese objetivo, ¿no? De reducir para el 2030 en un porcentaje concreto el desperdicio de alimentos que se genere a nivel de la Unión Europea. Y por otro lado, el Pacto Verde Europeo, ¿vale? Que también menciona esta cuestión, incluye esta cuestión, y ya sabéis que el Pacto Verde es un instrumento legal que sirve, bueno, ha servido y sirve de base para todos aquellos instrumentos legales que van a ir entrando en vigor desde el año 2020 en adelante, ¿vale? Y se sustentan en este pacto. A nivel nacional, ¿cuál ha sido un poquito la evolución para llegar hasta el punto actual? Bueno, pues tenemos que mencionar la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una economía circular,
en la ley de residuos ya se incluyen los residuos provenientes de alimentos no consumidos, ¿vale? Ya hace una mención específica y de hecho alguna de las disposiciones de la ley de prevención de las pérdidas nos remiten a esta norma, ¿vale? Entonces están vinculadas directamente y conectadas entre sí. Ya sabéis que la ley de residuos entró en vigor en el año 2022, entonces desde este momento ya se venía trabajando a nivel estatal, a nivel de España, la cuestión del desperdicio de alimentos. Se incluye también en el Real Decreto de Envases y Residuos de Envases. Ya aquí, ya un poco saliendo del marco jurídico como tal, en el Real Decreto, al cumplir, ¿no?, las empresas del Real Decreto de Envases, muchas de ellas os habéis visto obligadas a elaborar esos planes de prevención y ecodiseño de envases, ¿no? Entonces aquí ha sido muy interesante y también un desafío, ¿no?, y un reto el poder compaginar esa prevención y esa reducción de envases que nos exige el Real Decreto de Envases y a su vez manteniendo esa seguridad alimentaria y esa durabilidad, ¿no?, de los productos y esa garantía de consumo de los mismos, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones, lo hemos trabajado con muchos de vosotros, nos ha supuesto un desafío, ¿no?, el poder equilibrar esas cuestiones. Vale, yo tengo que reducir mis envases en peso, tengo que modificar materiales, tengo que aumentar reciclado, tengo que eliminar partes de los envases, pero a su vez tengo que garantizar que mis alimentos se van a poder consumir y van a mantener las mismas condiciones que tenían hasta ahora, ¿no?, con los envases que conllevaban. Entonces, bueno, a modo de anécdota, se incluye, ¿vale?, en el Real Decreto de Envases y tenemos que ir compaginando estas cuestiones, la una con la otra, el desperdicio de alimentos con la reducción y la prevención de envases puestos en el mercado. Y a raíz de esto, bueno, se publicó en abril la Ley contra el Desperdicio de Alimentos, ¿vale?, que es la normativa que vamos a analizar ahora. A modo así un poco resumen, para que entendáis cuáles son los objetivos generales y específicos de la ley, ¿vale? Los objetivos generales son principalmente y lógicamente prevenir y frenar el desperdicio de alimentos. También pretende fomentar esos sistemas alimentarios sostenibles, ¿vale?, que como comentábamos antes, actualmente ya se ha visto que son insostenibles, que son ineficaces y se pretende justamente fomentar, ¿no?, la sostenibilidad en estos sistemas alimentarios. Por otra parte, se pretenden también cubrir esas necesidades de la población más vulnerable, lo que hemos comentado. No puede ser que al año, o sea, que al día mueran 40.000 personas en todo el mundo. Esto tiene que dar una vuelta de tuerca, ¿no?, para intentar cambiar el chip y cambiar ese sistema y evitar todo esto. Por otro lado, pretende también impulsar ese cambio cultural, ¿no?, hacia el consumo responsable que comentábamos antes, tanto por parte de organizaciones, que sois vosotros los que tenéis esa responsabilidad, cada uno cambiando esa cultura organizativa, como incluso por parte de la sociedad en general, ¿no?, de los ciudadanos en nuestros hogares, intentar reducir ese 53% del desperdicio alimentario a lo mínimo posible. Pretende promover la economía circular, facilitar las donaciones de alimentos y establecer una jerarquía de prioridades, ¿vale?, que ahora comentaremos más en detalle. Los objetivos específicos, pues reducir ese desperdicio, ¿vale?, mediante una gestión más eficiente, tanto en hogares como en organizaciones. También aquí, como hemos comentado antes, se establece ya una definición clara de lo que es el desperdicio alimentario, ¿vale?, que antes no la teníamos tan clara y ya se especifica como una declaración, como una definición, perdón, más detallada, ¿vale?, que nos sirve al final, pues para poder determinar, ¿no?, qué es desperdicio, qué es residuo, etcétera. Como hemos comentado, impulsar también la donación y la redistribución de alimentos es otro de los objetivos específicos de esta norma. Estudiar también esas consecuencias y esas causas del desperdicio, ¿vale?, que todo esto se tendrá que definir en los planes que luego comentaremos, y promover tanto la innovación como la investigación para prevenir este desperdicio, ¿vale? También hacer una medición rigurosa, medir de forma periódica y homogénea este desperdicio, garantizar recursos para la logística de alimentos donados, integrar la lucha contra el desperdicio alimentario en todo el ordenamiento jurídico nacional, ¿vale?, fomentar esa responsabilidad de todos los agentes respecto a sus niveles de desperdicio, esa rendición de cuentas, reducir lo que comentábamos antes, ¿no?, con el ODS 12, reducir en un 20% en las cadenas de producción y suministro el desperdicio de alimentos para el año 2030, ¿vale?, con respecto al año 2020. Entonces ya veis que el objetivo es bastante ambicioso. Como hemos repetido ya, sensibilizar e informar
no solo a las empresas, ¿no?, que os veáis afectados por esta norma, productores, distribuidores, hostelería, etcétera, sino también a consumidores. Y en base a esto ya comentaremos, ¿no?, que también establece algunas buenas prácticas que podéis implementar, ya las comentaremos. La reducción de gases de efecto invernadero. Comentábamos que el 10% de los gases de efecto invernadero provienen del desperdicio de alimentos, entonces pretende, ¿no?, reducir esta cantidad de gases de efecto invernadero y establecer esta jerarquía de prioridades que vamos a ver ahora, ¿vale? Entonces, estos serían los objetivos específicos de la ley. A modo general, ¿vale? ¿Cuáles van a ser las organizaciones que se vean afectadas por esta norma? Pues van a ser todas aquellas actividades que se realicen en el territorio nacional, en el territorio español, y que realicen todos los agentes de la cadena alimentaria. Las empresas de producción, las empresas de transformación, de distribución, la hostelería y la restauración. Y también afecta a las administraciones públicas y a las ONGs y a aquellas empresas y entidades de iniciativa social. Nosotros en este webinar, que ahora pasamos a hablar de las obligaciones y prohibiciones concretas que afectan a cada una de las organizaciones, no vamos a centrarnos en administraciones públicas y tampoco en ONGs, ¿vale? Porque al final es un webinar que está destinado a vosotros, que sois empresa privada. Entonces vamos a centrarnos en lo que os puede afectar de esta legislación como productores, como distribuidores, como transformadores y como sector Horeca, ¿vale? Entonces afecta a todas estas empresas, excepto a las microempresas de menos de 10 trabajadores y a las pequeñas explotaciones agrarias de menos de 50 trabajadores, ¿vale? El resto de agentes van a quedar obligados por esta ley. Vale, ¿cuáles son los puntos clave, las obligaciones y sus plazos? ¿Vale? Entramos ya un poco en materia, que sé que esto es lo que realmente os interesa para poder aplicarlo de manera práctica, ¿no?, en vuestras organizaciones. Como comentábamos, establece una jerarquía de prioridades, ¿vale? Os hemos puesto aquí esta especie de pirámide que en algunos casos se suele ver hacia abajo. Bueno, nosotros la hemos querido poner así, yo la veo de esta manera un poquito más visual. Entonces, la normativa nos dice que todas las empresas que se vean afectadas por esta ley van a tener que cumplir con una jerarquía de prioridades. ¿Y en qué consiste esta jerarquía de prioridades? Pues primero van a tener que prevenir el desperdicio de alimentos, van a tener que implementar todas las medidas necesarias para que no se genere ese desperdicio de alimentos, ¿vale? Si ese desperdicio de alimentos no es posible impedirlo al 100% o prevenirlo al 100%, todo este desperdicio alimentario que se haya generado en las organizaciones se tendrá que donar, ¿no? De manera prioritaria se tendrá que donar para consumo humano, ¿vale? Esta donación de excedentes de alimentos para consumo humano. En caso de que por los motivos que sea esos alimentos no puedan ser donados para consumo humano, se tendrán que destinar a elaborar subproductos para alimentación destinada también al ser humano, ¿vale? Entonces aquí puede ser la transformación de productos no vendidos que siguen siendo aptos para consumo humano. Os pongo el ejemplo. Un ejemplo súper sencillo y básico, ¿eh? En caso de que, bueno, pues vosotros, por ejemplo, vendáis fruta, ¿no? Y por el motivo que sea... Oye, una preguntita. ¿El blister de Ebra, o sea, el de Tegut, es del mismo tamaño, o sea, el Sí, plástico, apagar micro, que el porfa. blister de 4 cápsulas de molino? Vale, ya le he apagado, le he muteado yo, creo. Vale, entonces, todas aquellas, aquel desperdicio alimentario que no pueda ser donado por el motivo que sea, se tendrá que destinar a subproductos. Eso, el ejemplo que os iba a comentar. Tenemos el caso, por ejemplo, de que intentéis donar fruta, pero por lo que sea no es apta para su donación para consumo humano. Bueno, pues podéis utilizar esa fruta que por el motivo no pueda ser donada para transformarlo en mermelada, por ejemplo, ¿no? Y que esa mermelada se pueda destinar a la alimentación humana. Si esto tampoco es posible, nos iríamos ya al consumo animal, ¿vale? Destinaríamos ese desperdicio alimentario a la alimentación animal y a la fabricación de piensos. Y si tampoco es posible, a la transformación para usos industriales. Si ninguno de estos 5 puntos se puede hacer, en su defecto, ese desperdicio alimentario ya pasaría a ser residuo, ¿vale? Y en ese caso, lo prioritario sería utilizar ese residuo para la obtención de compost o para la valorización energética, ¿vale? En caso de que tampoco se pudiera para la obtención de compost o para la valorización energética, nos iríamos ya al último punto, que es el que no queremos que llegue nuestro desperdicio, que sería la eliminación en vertedero, ¿vale? No queremos que llegue porque
no se estaría cumpliendo quizás correctamente con la jerarquía de prioridades si hay otras opciones previamente, y luego porque ya sabéis que la eliminación en vertedero, ¿no? El destino de residuos a vertedero supone un coste, tiene un impuesto a vertedero, entonces sería un coste extra, ¿no? Entonces, para que tengáis claro, esta sería toda la jerarquía de prioridades que como empresas tendríais que cumplir en caso de no poder prevenir, pues nos iríamos al siguiente punto, ¿vale? Al siguiente nivel. Tendríamos que, obviamente, justificar, ¿no? De alguna manera el por qué no podéis prevenir, el por qué no podéis donar, por qué no podéis convertir en su producto, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero esta es la jerarquía que tendríamos que seguir y luego la jerarquía que se tendrá que tener en cuenta también para la elaboración de los planes, ¿vale? Que ahora comentaremos. Otra de las obligaciones, los planes de prevención de las pérdidas y el desperdicio de alimentos, ¿vale? ¿Quién está obligado a elaborar y aplicar estos planes? Bueno, pues todos los agentes de la cadena de valor, excepto las microempresas que hemos comentado, excepto las pequeñas explotaciones agrarias y también excepto los establecimientos, ya sea de transformación, de comercio minorista, de distribución, de hostelería o de restauración, que tengan menos de 1.300 metros cuadrados cuando no se disponga de venta al público. O en caso de que sean empresas de venta al público, cuando la superficie útil de exposición y venta al público sea inferior a 1.300 metros cuadrados, ¿vale? Si se superan esos metros cuadrados, si no eres microempresa o si no eres una pequeña explotación agraria, directamente ya estaríais obligados a contar, ¿no? Con este plan de las pérdidas y el desperdicio alimentario. ¿A partir de cuándo? A partir de abril del 2026, ¿vale? Tenemos casi 11 meses por delante para que contéis con este plan, ¿vale? Es decir, para que ya empecéis a aplicar este plan. Por lo tanto, aquí cada empresa obviamente decide y pone sus ritmos, pero es muy importante que calculéis bien el tiempo porque muchas veces os comentamos que hasta abril del 2026 no tenéis esta obligación y en algunos casos hay empresas que esperan hasta marzo, ¿no? Para ponerse con ello. A ver, el tiempo que se tarde en elaborar el plan va a depender muchísimo de la empresa que sea, de la complejidad, ¿no? De la actividad, etcétera, etcétera, de muchas casuísticas, incluso de los recursos internos que tenga la propia organización para poder ir diseñando el plan, ¿no? Pero recomendamos que empecéis con tiempo, ¿vale? No lo dejéis para marzo del año 2026 porque no os va a dar tiempo. Y tened en cuenta que si os hacen cualquier inspección a partir de abril del 2026, vais a tener que acreditar que ya tenéis el plan y que lo estáis aplicando, ¿vale? Por eso es importante que empecéis con tiempo suficiente para, bueno, pues para saber primero, para comprender estas obligaciones, para saber cómo se aplica a vosotros, qué obligaciones tenéis que cumplir y luego en caso de que tengáis que cumplir el plan, pues que empecéis a trabajarlo cuanto antes, ¿vale? Porque no es solo elaborar un plan con medidas y objetivos, hay que establecer los objetivos estratégicos, hay que establecer responsables, hay que determinar los flujos de procesos, hay que hacer una cuantificación, entonces necesitamos hacerla durante un tiempo determinado, hay que hacer un análisis y una prevención, detectar los puntos críticos, ¿no? Que ahora veremos, incluso impartir formación, bueno, establecer un sistema de seguimiento, comunicarlo. Entonces, son muchas cuestiones que no se pueden hacer en 2 meses, ¿vale? Lo que comentaba, el tiempo que se tarde en elaborar el plan va a depender mucho de cada empresa, ¿vale? Cualquier duda que tengáis al respecto nos podéis preguntar. En base un poco a la complejidad de vuestra organización, si es mayor o menor, podremos determinarlo, ¿vale? Pero que sobre todo que tengáis claro esto desde un inicio, ¿vale? Que aunque el plazo sea abril del 2026, siempre os decimos que para esa fecha tenéis que tener el plan, no tenéis que empezar a plantear cómo elaborar el plan, ¿vale? Entonces, ¿qué es este plan? Es un documento de gestión, ¿vale? Planificado que tiene por objetivo incluir medidas, incluir protocolos, incluir objetivos y acciones concretas, ¿vale? Que aplicará, en este caso, a vuestra organización con el objetivo de prevenir y también de reducir esas pérdidas y el desperdicio de alimentos, ¿vale? Siguiendo, como comentábamos, esa jerarquía de prioridades que hemos visto antes, ¿vale? Entonces, entre otras cuestiones, a modo muy general, ¿vale? Se tendrá que hacer ese diagnóstico de los procesos productivos, hacer esas mediciones, esas cuantificaciones, esos análisis de flujo de procesos, se identificarán de dónde se producen las pérdidas de alimentos, es decir, cuáles son esos puntos donde se está produciendo más pérdida de alimentos, ¿vale? Para poner ahí el foco. Y después se establecerán una serie de medidas con el objetivo de prevenir o minimizar, ¿no? Esas pérdidas y evitar que acaben convirtiéndose en un residuo antes de su puesta en el mercado o de su consumo por parte del ser humano o de consumo animal, ¿vale? Entonces es un proceso
que no es sencillo, ¿vale? Lo dicho, dependerá de cada organización, pero importante ponerse cuanto antes con esta cuestión. Más allá del plan, otra de las obligaciones es firmar acuerdos de donación de excedentes, ¿vale? ¿Y esto a quién aplica? Lo mismo, a todos los agentes de la cadena de valor, excepto a esas microempresas, a esas pequeñas explotaciones agrarias y también a estos establecimientos de menos de 1.300 metros cuadrados, ¿vale? La fecha, la misma, a partir de abril del 2026, ¿vale? Con esto lo que se permite, porque con el tema de los acuerdos de donación, bueno, pues había ahí diferentes cuestiones legales que quizás a muchas empresas os daban miedo, ¿no? Por el no garantizar esa seguridad en el alimento que se estaba donando, que pudiera haber responsabilidades en caso de... Entonces, con el objetivo de facilitar esta donación, pues la ley obliga justamente, ¿no? A adoptar estos acuerdos de donación entre las empresas, ¿no? Operadores y esas entidades sociales o esos bancos de alimentos para aportaros justamente esa seguridad jurídica, ¿no? Y ahí se fijen todas las condiciones de la donación y se establezcan previamente para que no haya dudas y para que tengáis esa seguridad jurídica de que todo lo que estáis donando lo estáis haciendo acorde a la normativa, ¿vale? Entonces, ya no es que lo recomienden o que lo faciliten, es que directamente os obligan, ¿vale? A firmar esos acuerdos. Para que tengáis también en cuenta, la ley nos incluye ya cuál es el contenido mínimo que tienen que tener estos acuerdos, ¿vale? Desde incluir esas condiciones de recogida, de transporte y de almacenamiento de los productos que se vayan a donar. También tiene que incluir cuáles son los compromisos de los agentes de la cadena, tanto de vosotros, ¿no? Operadores, como de esos bancos de alimentos o entidades sociales que reciban el alimento donado. También se tendrá que incluir la selección de los alimentos a donar, ¿vale? Que esto lo hará el agente donante, ¿vale? Vosotros seréis los que tendréis que hacerlo. Y por último, la posibilidad de que la organización que reciba esos alimentos pueda rechazarlos, pero debiendo quedar debidamente justificado el por qué, ¿vale? Rechace esa donación. ¿Vale? Para que vosotros podáis garantizar que vosotros sí que queréis donar esos alimentos, pero que el problema ha sido que os los han rechazado por los motivos que fueren. Entonces ya veis que con esta obligación se otorga muchísima más seguridad jurídica, ¿vale? A la donación de alimentos que hasta ahora estaba un poco, bueno, dudoso. Otra de las obligaciones que afecta a los establecimientos de hostelería, ¿vale? Sería facilitar a los clientes en envases reutilizables o fácilmente reciclables todos esos alimentos sobrantes. Esto es obligatorio para todos los establecimientos de hostelería, excepto para los de buffet libre. Os pongo así escrito buffet libre, no es un error gramatical, así viene escrito en la ley, ¿vale? Y creo que lo acepta la RAE, porque a mí también me chirrió un poco. Entonces, obligatorio para todos los establecimientos de hostelería, excepto los de buffet libre, ¿vale? Y esto es obligatorio desde ya, desde enero del año 2025, ¿vale? Desde enero de este año, con el objetivo, pues eso, de facilitar a los clientes el que puedan llevarse esos alimentos sobrantes y que no tengan que ser descartados, ¿no? en los propios establecimientos de hostelería. Otra cuestión interesante, esto está todavía en un proceso de desarrollo, es que se va a establecer un incentivo fiscal, ¿vale? El gobierno pretende establecer un mecanismo para que se aplique un 0% a todas esas entregas de bienes que se realicen en concepto de donativos, ¿vale? Para esa adquisición de alimentos, ¿vale? A las entidades sin fines lucrativos. Y otra de las cuestiones, obligatorio para todos los agentes de la cadena alimentaria, colaborar con las administraciones públicas para cuantificar los residuos de alimentos, ¿vale? Que se generen. Y por último, no impedir la donación, ¿vale? Importante, ninguna estipulación contractual, ningún contrato puede establecer ninguna cláusula que impida de manera expresa que se donen alimentos. En caso de que la incluya, sería nula de pleno derecho, ¿vale? Esa estipulación contractual, importante. Una vez que hemos hablado, ya veis, de manera muy general de las obligaciones y de las prohibiciones, ¿no? que afectan a las organizaciones con respecto a esta norma, también es importante destacar que esta norma incluye una serie de buenas prácticas, ¿vale? Por un lado, establece una serie de buenas prácticas para aquellas empresas que vendéis alimentos al consumidor final, ¿vale? Entre las cuales se destacan estas, sería fomentar líneas de venta de productos que son imperfectos, ¿vale? Que tienen un aspecto feo, que normalmente ya sabemos que suelen ser desechados por una cuestión estética por los consumidores y acaban convirtiéndose en muchas ocasiones en residuo.
También fomentar la venta de alimentos de producción sostenible, ¿vale? Se tendrá que fomentar más la venta de este tipo de alimentos frente a los que no sean de producción sostenible. Entonces, bueno, pues todos aquellos que quizás tengan alguna certificación de sostenibilidad, etcétera, etcétera, pues tendrán que fomentarse más que los que no la tienen. También estarán como buenas prácticas, se establece la mejora de la información sobre la seguridad y los beneficios del consumo de esos productos con imperfecciones, ¿vale? Los que hemos comentado arriba. Aparte de fomentar las líneas de venta de estos productos, se tiene que explicar, ¿no?, al consumidor la seguridad de consumir estos productos y además los beneficios que tiene, ¿no?, el consumo de estos productos, pues reduces impacto ambiental de esta manera, etcétera, etcétera. También se propone incentivar la venta de productos con la fecha de consumo preferente o de caducidad próxima, ¿vale? Con el objetivo de que sean comprados por el consumidor y de esa manera se evite el desperdicio. Y también, como buenas prácticas, se incluye el colaborar con proyectos comunitarios, ¿no?, de participación ciudadana y de voluntariado, con el objetivo de sensibilizar y promocionar prácticas para prevenir las pérdidas y el derroche de alimentos. Es lo que os comentaba antes. Al final, esta normativa lo que pretende es cambiar esa cultura, ¿no?, con respecto al desperdicio de alimentos dentro de la propia organización, que es muy necesario, yo creo que es el primer paso, pero también que vosotros como organización podáis ayudar, ¿no?, a que la sociedad, a que vuestros consumidores también se conciencien con esta cuestión y para ello podéis colaborar, ¿no?, con estos proyectos comunitarios de participación ciudadana y demás, como buena práctica, ¿vale? También establece, por otro lado, una serie de buenas prácticas para el sector de la hostelería y otros proveedores de servicios alimentarios, entre las cuales encontramos, pues, de promover la flexibilización de los menús, ¿vale? Dar la opción a los consumidores de, oye, en vez de coger el menú completo, que puedas coger medio menú, por ejemplo, o en vez de primer plato, segundo plato y postre, pues que puedas escoger solo un plato y postre, por ejemplo, ¿no? Incluso en las cartas, pues hacerlo por raciones, ración más pequeña, grande, con el objetivo de adaptar, ¿no?, un poco esos menús a cada consumidor y que de esa manera se puedan evitar o prevenir pérdidas de desperdicio alimentario. Otra de las buenas prácticas sería fomentar campañas informativas y de sensibilización, con el objetivo de lo mismo, ¿no?, prevenir esas pérdidas y ese desperdicio alimentario, y también dar a conocer esos impactos, ¿no?, en los tres aspectos de la sostenibilidad, en la parte medioambiental, social y económica que comporta, ¿no?, el desperdicio de alimentos, y concienciar sobre las necesidades de favorecer un consumo responsable. Lo mismo, también al canal Horeca, al sector Horeca, os hace un poco no tanto responsables, pero sí que os anima, ¿no?, también a fomentar esa cultura de consumo responsable en vuestros clientes, ¿no? Y por último, que es muy importante en el sector Horeca, mejorar la calidad de la fracción orgánica segregada, ¿vale? Para que se entregue a las instalaciones de compostaje de manera lo más óptima y adecuada posible, ¿vale? Régimen sancionador, importante también. ¿Qué ocurre en caso de que yo no cumpla con alguna de las obligaciones que me aplican? Pues como ocurre en muchas otras normas, se establece unas infracciones y unas sanciones de manera escalonada. En el caso de las infracciones leves, que sería no aplicar la jerarquía de prioridades que hemos comentado, no donar lo que puede donarse o incluso impedir la donación y no colaborar con las administraciones públicas para cuantificar esos residuos alimentarios, nos pueden o dar un aviso o incluso poner una multa de hasta 2.000 euros. En el caso de que cometamos una infracción grave, que sería no disponer de este plan, en caso de estar obligados a disponerlo, discriminar el acceso a donaciones o la reiteración de alguna de las infracciones leves, que hemos comentado, nos podrían imponer una sanción económica desde los 2.001 euros hasta los 60.000 euros. Y por último, en el caso de que cometamos alguna infracción muy grave, que sería la reiteración de alguna de las infracciones graves que hemos comentado, es decir, no disponer del plan, discriminar el acceso a donaciones o reiteración de una infracción leve, en caso de la reiteración de alguna de estas infracciones, fijaros que nos podrían imponer sanciones desde los 60.001 euros hasta los 200.000 euros. Entonces, las sanciones que se establecen, bueno, pues no son bajas. Vale, y por último, como siempre hacemos, como os he comentado antes, y para terminar, explicaros un poco ese cronograma, ¿vale? Para que tengáis un poco claras cuáles son las obligaciones con sus plazos, ¿vale? Aunque los hemos comentado antes, pero para que lo tengáis aquí a modo de esquema y podéis revisarlo cuando consideréis. El 2 de enero del año 2025, de este año, entró en vigor la ley.
aunque se publicó con posterioridad, pero en el texto legal está establecido que entró en vigor el 2 de enero de este año. Se establece también la jerarquía de prioridades como principio rector, no como obligación, ¿vale? Y sí que el sector de Horeca, es decir, restaurantes, etcétera, tienen ya desde enero de 2025 la obligación de facilitar a los clientes esos envases reutilizables o reciclados con el objetivo de que puedan llevarse los alimentos sobrantes, ¿vale? Esto ya estaría en vigor y sería aplicable. Desde abril del 2025 también estaría en vigor, esto no es responsabilidad vuestra, pero sí que las comunidades autónomas, bueno, las administraciones públicas van a incluir en los contratos públicos criterios contra el desperdicio, ¿vale? Que también puede ser interesante para alguno de vosotros. Y por último, desde abril del 2026 va a ser ya de aplicación efectiva tanto aplicar esa jerarquía de prioridades ya como obligación, elaborar y contar y aplicar ya con estos planes de prevención de las pérdidas y el desperdicio de alimentos, firmar ya esos acuerdos de donación y la imposibilidad o la prohibición de impedir la donación, ¿vale? Esto será a partir del 2 de abril del 2026, como comentaba antes, y reitero, quedan 10 meses y pico para que se llegue a esta fecha y ya se empiece a aplicar, pero sí que es interesante que vayáis trabajándolo con tiempo. ¿Vale? No es obligatorio, pero sí que es interesante porque para esta fecha, para el 2 de abril del 26, vais a tener ya que tener elaborados estos planes, firmados estos acuerdos y tenéis que ir ya aplicando esa jerarquía de prioridades, ¿vale? Y por último ya, ¿cómo podemos ayudaros desde ADESA? Bueno, pues ya sabéis que podemos ayudaros desde el apoyo en la resolución de consultas puntuales que os puedan surgir respecto a esta normativa. Oye, ¿cómo aplica esto? ¿Esto qué quieres decir? Consultas puntuales, os ayudamos a resolverlas de manera directa, personalizada. También os damos apoyo en el cumplimiento de todas las obligaciones que afecten a vuestra organización, no solo en la detección de cuáles son esas obligaciones que os aplican, sino de cómo deberíais cumplir con las mismas. Os apoyamos también en la elaboración y en la redacción de esos acuerdos de donación o en la revisión, ¿vale? De que esos acuerdos de donación que vais a firmar sean acorde a la normativa y no firméis algo que no deberíais firmar, ¿vale? O que os pueda perjudicar, ¿no? Como empresa. También podemos otorgar formación en materia de prevención y reducción de las pérdidas del desperdicio de alimentos. Por supuesto, os apoyamos en la elaboración de estos planes de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. Os acompañamos en la aplicación del plan y también realizamos esa labor de seguimiento, ¿vale? De monitoreo de que efectivamente esas medidas que incluyáis en el plan se van cumpliendo acorde a lo que habéis establecido, ¿vale? En el plan de prevención. Y, por supuesto, os damos apoyo en la elaboración y en la preparación de la documentación que acredite el documento del plan. Pues esto ha sido todo. Muchísimas gracias por vuestra atención, por vuestra asistencia. Esperamos que haya sido clarificador. Os dejamos por aquí, como siempre, el correo de sostenibilidad con el teléfono y la página web. Me voy a ir al chat a ver si hay alguna pregunta. Vale, hay un par de preguntas. En el punto en el que indica la obligatoriedad de las empresas sobre suministrar los alimentos no consumidos, ¿sería también obligatorio en el caso de comedores institucionales cuando los usuarios son niños, ancianos? ¿Sería extensible también a trabajadores del centro que coman en el establecimiento durante el horario laboral? Si esos comedores son empresas privadas, sí, tendríais que suministrar esos alimentos, tendríais la obligación. ¿Qué administración es la encargada de inspeccionar el cumplimiento de esta ley? Bueno, como siempre, se suele desconocer, no lo sabemos. Puede que sea el ministerio, puede que sean, lo más probable es que sean las comunidades autónomas, pero se desconoce. O sea, en la norma no viene quién va a tener estas labores de control y vigilancia del cumplimiento de esta norma. Puede que sean las propias administraciones públicas, pero no lo sabemos a ciencia cierta, ¿eh?
¿Cuáles son las buenas prácticas para las empresas de transformación de alimentos que no se destinan al consumidor final? La normativa no las especifica, especifica únicamente buenas prácticas para Canal Horeca y sector servicios de alimentación y para aquellas empresas que destinen directamente sus alimentos al consumidor final, ¿vale? Si vosotros, como empresa de transformación, tenéis que, por ejemplo, cumplir con este plan, se analizaría, ¿vale? Al elaborar el plan, cuáles son esas medidas que podéis implementar, ¿no? Esas buenas prácticas. Pero bueno, muchas de las que hemos comentado que incluye la ley para sector servicios y Canal Horeca y para empresas que destinen sus alimentos al consumidor final, podéis, quiero decir, podéis hacer vuestras, ¿no? Algunas de esas prácticas. ¿Puedes repetir lo que has comentado sobre el etiquetado de productos dirigidos al buffet libre, por favor? No, el etiquetado no. Lo que hemos comentado es que todas las empresas de Horeca, ¿vale? Todas las organizaciones de restauración y demás, excepto el buffet libre, van a tener que dar la opción, facilitar a sus clientes que puedan llevarse en un envase que sea reciclado y, si es posible, reutilizable los alimentos sobrantes, pero de etiquetado no hemos hablado nada, ¿vale? En este webinar. Las empresas del sector pet food estaríamos dentro del grupo o exclusión o nos aplicaría. No te aplicaría en caso de que seas una microempresa, ¿vale? O en que si eres microempresa no te aplica. Si no, sí. La presentación a Maya, como hemos comentado, no se manda, ¿vale? Os vamos a mandar la grabación del webinar con el objetivo de que podáis verlo las veces que queráis, ¿vale? Vale, aquí dice Antonio, las ganaderías estarían obligadas, pues muchas superan los 1.300 metros y se entiende, a ver, que se me ha ido, y se entiende a la leche, huevos, etcétera, que puedan producir, pero si pueden considerar los animales vivos susceptibles, tendríamos que mirarlo. Tendríamos que mirarlo a ver si se contempla dentro de desperdicio alimentario. Si quieres, Antonio, mándanos un correo a sostenibilidad@medioasesoría.com y te respondemos, ¿vale? Específicamente, porque es una pregunta un poquito específica. Vale, es una empresa que tiene un comedor que gestiona una empresa externa. ¿Quién tiene la responsabilidad de elaborar el plan? ¿La empresa del servicio de comedor o la empresa donde está ubicado el comedor? Probablemente sea quien tenga el control sobre esos alimentos. Tendríamos que mirarlo también, Silvia. Mándanos un correo, ¿vale? Porque es otra consulta bastante particular. No está dentro de la generalidad. Entonces, mándanos un correo, Silvia, por favor, y te respondemos la próxima semana. Se ha grabado la sesión, va a estar disponible. Si la sesión se está grabando, Isabel, os la mandaremos a través del correo, ¿vale? Cuando hemos comentado. Cuando habla de 1.300 metros de superficie, en el caso de un restaurante, ¿incluye las instalaciones completas o solo la zona de comedor? Solo la zona de comedor incluiría, ¿vale? Porque tenéis servicio al público, entonces solo se incluiría esa zona, el resto no, ¿vale? Vale, para las microempresas solo has comentado la obligación de colaborar en medir la cantidad del desperdicio que se genera. ¿Cómo se debería hacer? Os lo solicitarán. O sea, vosotros en caso de que os lo solicite la administración pública, vais a tener que colaborar en esas labores de medición, ¿vale? Y también el tema de la jerarquía de prioridades, siempre que podáis, ¿vale? Una empresa de distribución que no transforma y solo tiene una oficina de menos de 1.300 tendría que tener un plan de prevención. Si solo es oficina, no. Si no tenéis venta al público y tiene menos de 1.300 metros, no. Mira, os voy a dejar esa diapositiva que creo que está generando bastantes dudas. Aquí seríais un establecimiento de menos de 1.300 metros, no disponéis de venta al público, por lo tanto estaríais exentos de contar con este plan de prevención de las pérdidas y el desperdicio. Si superarais los 1.300 metros cuadrados, sí que estaríais obligados. Y a la pregunta del compañero anterior, seríais un restaurante, ¿no?, de hostelería con una superficie útil de exposición y venta al público inferior a 1.000 o igual a 1.300 metros cuadrados, también estaríais exentos. Si la zona de comedor y venta al público supera esos 1.300 metros cuadrados, entonces sí que estaríais obligados, ¿vale? Las pérdidas que se puedan producir en procesos se consideran desperdicio alimentario. A ver, si esas pérdidas, si esos alimentos estaban destinados al consumo humano, sí, si no, no. Es que depende. Un vertido de un depósito, no se considera desperdicio de alimentos, no. Vale,
Pues no sé si hay más preguntas. Por el momento creo que no. Lo dicho, se os mandará la presentación probablemente la próxima semana, ¿vale? Veremos si puede ser la próxima semana, yo espero que sí, a través del correo, a la misma dirección de correo al que os inscribisteis. Y cualquier otra duda que os pueda surgir, lo dicho, estas dos dudas particulares, ¿vale? Que eran casos un poco específicos, si podéis enviarnos un correo, os damos respuesta a nivel particular. Y cualquier otra duda que os pueda surgir, si necesitáis ayuda con el cumplimiento de esta normativa o incluso determinar de manera más concreta a vosotros cómo se aplica, estamos a vuestra entera disposición, ¿vale? Os dejo aquí de nuevo nuestro correo, nuestro teléfono y la página web, y cualquier duda que tengáis os lo resolvemos encantados. Así que nada, agradeceros vuestra participación en este webinar y quedamos a vuestra disposición para cualquier duda o consulta que podáis necesitar resolver. Gracias.